varias cosas hoy. Animit Palel, Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Te pedimos, Abba, seas tú quien nos hable por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá, Abacados, Omen, Beomen. Por favor, siéntense, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, de la Keilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar, regalar. Todo el material es gratuito. Vamos a iniciar el estudio de dos comentarios. Voy a dar dos comentarios de Parashot. Y bueno, hoy voy a adelantar la Parashá Balak, pero vamos a hablar primero de Jucat, porque es muy importante conocer lo que dice la Parashá Balak también, por el tema que les voy a compartir el día de hoy. Primeramente, Yahweh, no nos quejemos de que hace calor, porque si nos quejamos de que hace calor, que llovió mucho, que hace mucho frío, no sea que el Eterno lo hartemos y entonces se desate su ira sobre nosotros. Recuerda que así era el pueblo de quejumbroso en el desierto, todo el tiempo quejándose. Entonces no nos quejemos de nada. Estás vivo y eso es ganancia. Aleluya. Jucat quiere decir decreto. En Números 19 voy a hacer un resumen porque no es más que un comentario, no es la parashá completa. Aquí lo quiero enfocar en esto. A ver, voy a explicar. Habla sobre quien tiene contacto con un cadáver. Habla sobre la purificación a través de la vaca roja, la vaca colorada. Ahora, hay mandamientos que no podemos entender, pero lo que hay que acatar es la voluntad del abacados. Por ejemplo, si tú escribes una E-D-O-T, Edot, quiere decir testimonios. Edot son testimonios. Por ejemplo, las fiestas, como el Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, Edot, quiere decir testimonios. Hukim, de ahí viene el nombre de Jucat, la parashá, quiere decir decretos. Y entonces, aquí la razón humana no puede entenderlos. Por ejemplo, cosas como lo que de la vaca colorada, eso ya lo expliqué en la parashá, que había que quemarla, que con la ceniza se purificaba y algo no kosher se convertía en kosher. Pero ahorita vamos a explicar eso, por eso quiero llegar a esto. Mishpatim, ya dijimos que son disposiciones de sentido común, por ejemplo, no robar, etcétera, tienen que ver con cosas de la sociedad. Entonces, Edot son testimonios, como las fiestas. Hukim son decretos, como lo que marca ahora en cuanto está el comentario de esta parashá Jucat. Y Mishpatim quiere decir las disposiciones sociales. Ahora, ciertamente no entendemos muchas cosas de la Torah, pero eso no nos exime de que no quedamos fuera de que no debamos de cumplirlo. Sobre todo porque ya vino Yahshua HaMashiach, murió por nosotros, Él resucitó, etc. Entonces, no logramos ni siquiera comprender el sacrificio de Yahshua. Bendito es su nombre. Pero sí nos toca someternos a la voluntad divina. Eso sí nos toca. Cualquier ser humano, eso sí puede entender, o al menos los que de veras amamos al Eterno entendemos que nos debemos de someter a la voluntad divina, aunque no entendamos muchos de los mandamientos explícitos. Por ejemplo, el dejarse la barba. No entendemos por qué el Eterno dijo, no pasarás navaja sobre tu barba. Ahora, pero lo importante es, vuelvo a repetir, es que cumplamos la voluntad del Todopoderoso. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer, a menos lo que yo he aprendido, es tratar de captar lo que es la esencia de Elohim para aplicarlo a mi vida. Entonces, vemos en los 10 mandamientos en Éxodo 20, no adulteres, no hagas esto, no hagas el otro, etc. No pequemos, y entonces es ahí donde se capta la esencia divina. Si ni siquiera los 10 mandamientos se guardan, como es el Shabbat, no se capta nada de la esencia divina, no se capta nada de la esencia de Yahweh. Entonces, tú que no has cumplido bien los mandamientos, guarda bien los mandamientos, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, y sobre todo pasarás a otro nivel espiritual. Trascender la barrera de la razón, eso es lo que el Eterno quiere para nosotros, que trascendamos la barrera de la razón a la fe.
Es decir, volvía algo no kosher en kosher. Pero aquí me estoy refiriendo exactamente a lo que dice la Torah. Alguien que sea impuro por un cadáver, por ejemplo, en el caso del Cohen o el sumo Cohen, pero no del cerdo. Eso es algo importantísimo, porque ahora hay ciertos takanot, ciertos mandamientos rabínicos, y eso ya lo hemos estudiado bastante, o cuando menos algo, donde dicen que se puede, la cacherización del cerdo, eso no existe, hermanos. O que por medio de una tarima, entonces ya puede haber cerdos en Israel. Tampoco. Entonces aquí lo de la vaca colorada es que algo no kosher, como alguien que estaba impuro por un cadáver, se volviera puro. Es a lo que se refiere la Torah, no de kasherizar el cerdo. En este caso, la vaca colorada, ya no es para nosotros, es Yahshua. La vaca colorada tenía que ser sacrificada fuera del campamento, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos en Hebreos también. Y de eso se han dado muchas ministraciones. A lo que quiero ir en sí, al punto que quiero llegar es que Yahshua nos hizo aptos para el cielo. Quédate con esa enseñanza de este comentario. Yahshua nos hizo aptos para el cielo. No éramos kosher, por así decirlo. No éramos aptos para ir al reino de los cielos. Y Yahshua nos hizo aptos para ir al reino de los cielos. Quédate con esa enseñanza, no con las enseñanzas rabínicas de Cábala. Aleluya. Entonces Yahshua nos hizo, la vaca colorada ya no. Ahorita, por ejemplo, clonaron vacas y ya hay varias vacas coloradas en Israel. Pero eso ya no. Eso ya no. Hay mandamientos, ciertamente la Torah es eterna. Pero Yahshua pagó el precio y ahora Él nos hace aptos para el cielo. No por nuestros méritos, hermanos, sino por los méritos de Él. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. Al aceptar el yugo de la Torah, es aceptar el yugo de Yahshua, como dice Él en Mateo 11. Entonces, al aceptar el yugo de la Torah de Yahshua, nos hace ver tan perfectos como Él. Que somos nosotros imperfectos, pero el Eterno ya no ve nuestras imperfecciones. Él nos ve a través de la sangre bendita de Yahshua. Entonces nos hace ver ya perfectos, listos para el reino, sin merecerlo, hermanos. Esto es un regalo que va más allá de toda razón. Por eso dije que actúa en la fe. Y sí nos hace ver, como cantábamos en la Jalel, que estábamos perdidos, que estábamos mal. Eso sí, nos hizo ver nuestras imperfecciones, pero si nosotros aceptamos el yugo, y el yugo es sus mandamientos, no nada más decir acepto a Yahshua y ya, y no cumplir el Shabbat, ni las fiestas, ni la santidad. Entonces, al aceptar el yugo de Yahshua, aceptamos su bendita Torah, y entonces de imperfectos que somos o éramos, Él nos ve como perfectos. Es un regalo que va más allá de toda razón. Solamente un loco, pues, después de toda esta bendición, se revuelca otra vez como un cerdo en el pecado. Entonces solo por Él somos salvos. Eso que nos quede bien claro, a ti te queda claro, hermano, a mí también, pero lo estoy recalcando porque tenemos muchos hermanos nuevos. No somos salvos por guardar la Torah. Somos salvos por la sangre de Yahshua. Y como pertenecemos a Yahshua, guardamos su Torah, no los mandamientos de Roma, ni los takanot del judaísmo. O sea que guardamos lo que dice Yahshua en su Torah. Aleluya. Desde Bereshit, desde Génesis. Ahora, Yahshua por su revelación nos conecta con Él. Él se revela. Y de eso voy a estar hablando en los próximos temas sobre la expiación. Entonces, la expiación quiere decir el sacrificio que hizo Él. Entonces, por eso decía yo que ni siquiera podemos lograr entender, amados hermanos, hermanas, el sacrificio que hizo Yahshua por nosotros. Entonces, Yahshua, por su revelación, nos conecta con Él, aunque no entendamos muchas cosas. Lo que Él quiere es que tengamos un corazón dispuesto a obedecerle. Se ve aquí el estudio del cedro, que significa altanería, del hisopo, que significa humildad, y de la madera, el madero. Y Yahshua cumplió con todo. Con el hisopo dieron a beber a Yahshua. Todo eso ya está explicado en la parashá.
Ahora, aparece el nombre Adam, y sí, de Adamá, de tierra. Pero si nosotros dividimos la palabra, y esto no es cabalístico, es dam también, que quiere decir sangre. Lajastam, presión arterial en medicina. Entonces, dam, sangre. Y la sangre sirve para transportar oxígeno y todos los nutrientes al cuerpo. Así es la Torah. Transmite vida. Y todo hombre, para que viva, tiene que estar conectado a la Torah. Entonces, vuelvo a explicar. Adam, sí, de Adamá, tierra, sí, fuimos sacados del polvo. Aquí está en Bereshit. Y también dam, sangre. La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes, amados hermanos. Solamente nos mantenemos vivos gracias a Yahshua, quien es la Torah viviente. En el capítulo 20 de Números se narra el fallecimiento de Miriam, la escasez de agua, y Moshe extrae agua de la roca. El mandamiento solamente era hablarle, no golpearla. Eso ya está explicado. Ahora, en ese mismo capítulo 20 de Números, recuerden que eso es solamente un comentario, Edom no permite a Israel atravesar su territorio. Y esto lo tenemos que tener en cuenta por todas las parashot que todavía faltan. Y en este capítulo 20 fallece Aarón también, bendito es el Abacados por esos varones, que nos muestra el Tanaj. A mí lo que me gusta es esto, que nos muestra los múltiples defectos de Aarón, pero también nos muestra que él se arrepintió y tuvo un corazón dispuesto para servir a Yahweh, tanto que cuando mueren sus hijos, Nadab y Abiú, quedó callado, ni siquiera alzó la voz contra Yahweh. De ese tipo de varones debemos de aprender, no los idolatramos. En el capítulo 21 de Números viene la guerra contra Amalek. Eso ya expliqué, que esto es una guerra espiritual y física, eso ya está explicado. Después en el capítulo 21, a partir del verso 8, en el original aparece la serpiente que el Eterno manda a Moshe a hacer para que la miraran y se salvaran. Y muchos han querido confundir esto con idolatría y cosas así, que la serpiente, que aquí, que allá. Todo está explicado en la Parashá Jucat. Pero solamente voy a hacer este comentario. La idea de Yahweh, su idea para nosotros como humanos, es que miremos hacia arriba y abandonemos la mala conducta, y entonces nos salvamos de que la serpiente nos ataque. O sea, que nos ataque Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Este comentario, sobre todo este último que estoy dando ahorita, tiene que ver con lo siguiente que voy a ministrar sobre el comentario de la Parashá Balak, y con el tema que voy a darles, les voy a compartir con mucho gusto, amados hermanos, aquí y allá. Entonces recordemos, la serpiente no era para idolatrar, lógico, sino para mirar arriba y abandonar la mala conducta. De alguna manera, el Eterno se valió de eso para decir, bueno, miren a la serpiente y entonces se salvarán. Pero no era que tanto que miraran a la serpiente, sino te tienes que mantener tu mirada erguida en defensa contra Hasatán, y entonces abandonas tu mala conducta, que es solamente mirar hacia la tierra, mirar hacia lo que es lo material, la codicia. Ahora paso al comentario de la Parashá Balak, y la voy a incluir el día de hoy porque quiero explicarles bien algunas cosas a algunos hermanos que son nuevecitos, y con mucho gusto voy a aprovechar este espacio, bendito Yahshua Mashiach, para poderles comentar eso, y además por el tema que les voy a compartir desea yo. Esta Parashá Balak empieza en Números 22, es la Parashá 40, es el comentario nada más. Vemos que aparece Balaam, que realmente es Bilam, un profeta de las fuerzas del mal. Ahora, quiero detenerme tantito en esto. Si uno se dice mesiánico, alguien que se diga mesiánico y no da buen testimonio, se vuelve un profeta de las fuerzas del mal, igual que Bilam. Este Balaam, del cual marca aquí en el Tanaj, en la Torah, en la Biblia, en el Números 22, era un brujo profesional, no era un aprendiz de brujo, era un brujo profesional, sabía lo que hacía. Él probó cómo la fuerza de Yahweh
derrotaba a sus fuerzas del mal. Él lo probó, lo sintió, lo experimentó, cómo la fuerza de Yahweh derrotaba a sus propias fuerzas del mal. Y hermanos, eso es lo que tú tienes que experimentar. Tenemos que experimentar, y perdón, tengo que darte el ejemplo, yo te lo digo con humildad, tengo que experimentar esto, he tenido que experimentar esto, como las fuerzas de mi Elohim, que es tu Elohim Yahweh, si eres que eres santo de veras, que eres Kadosh, entonces, como la fuerza de nuestro Elohim destruye las fuerzas del mal y quedan en ridículo los brujos del diablo. Recordemos que Moab y Midian eran enemigos, pero ahora se hacen amigos para atacar a Israel. Eso es lo que siempre ha pasado. Por eso Herodes, Poncio Pilatos y Caifás, que eran enemigos entre sí cada uno de ellos, se unen para atacar a Yahshua. Así que los enemigos siempre se van a unir para atacar al Kadosh. En este caso a nuestro Elohim, Kadosh, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Pero también en la tierra los enemigos se unen para atacar a un santo o a una santa, a una mujer santa aquí en la tierra. Entonces tienes que estar bien protegido por el tema que voy a dar, que le titulé La fe y la sanidad, y ahí vamos a hablar cosas de ese tipo. Entonces, a ver, si los malos se unen para atacar a los Kadoshim, entonces tú tienes que estar totalmente en viajada, en comunión con el Eterno, como dijimos ayer en Juan 8:32. Y así ninguna fuerza del mal te puede pegar. No te pega ninguna hechicería, brujería. Por eso fue el examen sobre el Salmo 91. Y para ti que eres nuevo y no lo has visto, está el Salmo 91 en el canal de YouTube Shalom 132 para que lo veas. Desde luego, la protección solamente se da en Yahshua HaMashiach bajo su bendito talit y en santidad, lógico. Entonces, ningún brujo te va a poder hacer daño. Ahora, en el capítulo 23 de Números, aquí aparece la palabra polvo, y bueno, hay muchas cosas que podíamos explicar. La tierra, que la tierra sostiene al hombre, bueno, es sostenido por el Eterno, pero por eso nosotros damos gracias al Abacados con la oración, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz, bendito eres Elohim, Rey del universo, que haces brotar pan de la tierra, del polvo. ¿Se dan cuenta? Así como el hombre. Entonces el pan viene del polvo como el hombre, y el polvo, de ahí sale el pan, y el pan que comemos físicamente nos sostiene físicamente. Es una maravilla lo que hace el Eterno. No sé si me di a entender así en pocas palabras. Entonces, ahora, Israel, cuando Yahweh le promete matrimonio, le pone más bien la promesa de matrimonio, le propone matrimonio a Israel, en Éxodo 19:5 dice: serás mi especial tesoro, haré un reino de Kohanim, no sacerdotes, sino Kohanim, o sea, servidores de Yahweh, porque ya dije que la palabra sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos. Entonces Israel tenía que ser el sustento espiritual del mundo. Y miren, ahora con tanta cosa que hay. Pero el Eterno bendito es su nombre, por eso en estos últimos tiempos está levantando varones y mujercitas que somos temerosos del Abacados. Por eso he dicho que no soy el único, ni el mejor, ni los únicos, ni los mejores. Entonces Israel, según la propuesta de matrimonio que Yahweh le hace a Israel, tenía que ser el sustento espiritual del mundo, así como el pan que brota de la tierra es para el beneficio del hombre. Sin embargo, Israel ha fallado. Y ahora con tantos mandamientos rabínicos, y ahora con tanto desfile homosexual en Tel Aviv y demás, por eso está profetizado en Apocalipsis 11, Jerusalén llamada Sodoma y Gomorra, porque eso va a aumentar, hermanos. Esto ya nadie lo para. En el capítulo 24 de Números, vemos que es hermoso que el Eterno esté con ellos, con nosotros. Ahora, el brujo Balaam, entonces, vemos esto, a ver, a lo que voy es esto, porque estaba con ellos y los protegió contra las maldiciones del brujo profesional de Balaam. Entonces, el brujo Balaam reconoce la grandeza de Yahweh.
Vean ustedes, si un brujo profesional como Balaam reconoció la grandeza de Yahweh, otro, Nabucodonosor, reconoció la grandeza de Yahweh, y ahora la gente ni siquiera reconoce la grandeza de Yahweh. Es increíble que Nabucodonosor y Bilán hayan reconocido la grandeza de Yahweh. En el capítulo 25 está la transgresión de Israel en Moab. Atención, varones, siempre el diablo te va a querer tentar, nos va a querer tentar a través de una mujer. Ten cuidado. Yo lo tengo. Yo sé que estoy comprometido con el Eterno. Bendito es su nombre. Entonces, la transgresión de Israel en Moab, entonces vemos esto en el capítulo 25. 39 años ya tenían prácticamente desde la salida de Egipto, aquí. 39 años ya. Se faltaba muy poco. Ahora, realmente el pecado de Baal-peor ya está ministrado en la Parasha Balak, ya está ministrado, y realmente significa culto de la desvestidura, o sea, culto de desvestirse. Y era desvestirse y defecaban ante el ídolo. Ese era el culto de ellos. Imagínate qué tan bajos. Por eso las mujeres salieron atractivas, con poca ropa, y entonces sedujeron a los hijos de Israel y cayeron, y hubo mortandad. Entonces, de tal manera nosotros no debemos de mirar más allá. Yo he dicho que si tú vas en la calle no vas a ir totalmente mirando hacia otro lado, porque te vas a poder tropezar. Pero si ves a una mujer mal vestida, tú vas a poder verla en cuanto que tu vista se topó, pero no toleres el segundo. No toleres el segundo, porque en el segundo es donde agarra a Satán. Entonces, un segundo y se acabó. No tenemos por qué ver más allá. ¿De acuerdo? Eso es para los varones, es un buen consejo porque está en el Tanaj. Ahora, con todo esto que yo dije de Jucat y de Balak, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, vamos entonces a entrar al tema que les voy a compartir el día de hoy.